Pero, buenas noches. Está grabándose la clase. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bien, noches, bien. profe. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cuánto quedaron? 2-1. Ah, buenísimo. Ok. Em, Tiffany, Sí, profe. te voy a poner de confitriona para que puedas aceptar a tus compañeros y compañeras durante toda la clase. Ok. A ver. Con ustedes tengo una evaluación hoy día, ¿no? O con comunicación no verbal. ¿Ah? Sí, profe. Tenemos evaluación hoy, profe. ocho y Ya. cuarenta 8:40, ok. A ver, ¿dónde está nuestra clase de hoy día? Aquí está. Ya. Mira, señal etnografía, semana 12. ¿Quién hizo el gol? William Pacho. Ujú, buenísimo. ¿Quién ha sido el saco de sal? ¿Qué pasó? Creo que Novoa porque no fue al estadio. Ok, no, bueno, bueno, chévere. Em, Vamos a trabajar en esta semana eh, la propagación dinámica de la felicidad en las redes sociales. Me parece que es justa una, una clase súper chévere. Yo tengo un texto de esto que está adjunto en la plataforma. Me encanta llegar a este punto de la clase. Pero les hago un spoiler, que además es bastante lógico. Eh, si te juntas con gente feliz, vas a ser feliz. Si te juntas con gente que es problemática, infeliz, vas a ser pesimista, ¿sí? So, como spoiler de lo que vamos a ver en esta clase desde esa perspectiva de la etnografía, ¿ok? Em, bien,
Entonces, hoy vamos a ver algo diferente quizás a lo que hemos viendo desde la etnografía virtual, hemos venido observando y revisando. Eh, Porque no vamos a hablar de 100% teoría en abstracto, sino que lo que vamos a hacer es em, eh, cambiar un poco ese paradigma, es decir, no vamos a revisar autores clásicos como lo hacemos habitualmente, sino que hoy vamos a analizar un estudio que cuando yo lo leí por primera vez me pareció una de esas investigaciones que te obligan a repensar algo que creías, digamos, como completamente entendido o a veces lógico, ¿no? Y el tema entonces de esta semana es narrativas y autorrepresentación en entornos digitales. Y para llegar ahí necesitamos entender algo que, digamos, eh, viene desde un contexto, ¿no? Lo que denominamos el previo. Y algo que es fundamental es cómo circulan los estados emocionales dentro de las redes sociales. Por ejemplo, hoy día, ustedes se pusieron felices, gritaron gol, supongo, y la algarabía, ¿no? Publicaron en redes y todo, ¿no es cierto? Entonces, eh, esos estados emocionales dentro de las redes sociales es lo que vamos a ver, es decir, no los contenidos, no los mensajes, sino los estados emocionales. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué significa construir una narrativa de ti mismo en un espacio donde las emociones de los demás te afectan? Y además te afectan de manera que tú no controlas ni siquiera, a veces ni siquiera los percibes, ¿no? Entonces, antes de que subas una foto a Instagram, antes de que redactes un estado de WhatsApp, antes de que elijas qué fotografía mostrar en tu perfil, ya está siendo moldeada por la red en la que vives. Eso es lo que este estudio demuestra. Y cuando lo vayamos viendo completo, van a entender por qué el profe eligió hablar de esto en esta clase desde esta perspectiva más analítica, ¿no? Entonces, el estudio este se llama se llama la propagación dinámica de la felicidad en redes sociales. Y es un análisis longitudinal de 20 años de estudio. O sea, es increíble, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la ponencia esta de Pablo Freire fue un estudio de, creo que es 5 o 6 meses, ¿no? Imagínate, esto es un estudio de 20 años del estudio del corazón de Feynman y eh, y de Fowler, y lo publicaron en un medio, Medical Journal, y generó un amplio debate enorme en sociología, en salud pública, en comunicación, y en el caso nuestro, desde la perspectiva etnográfica, ¿no? Entonces, em, creo que más allá de tomar apuntes, es entender un poco cómo vamos a conectar todo esto con el proyecto de la sumativa inclusiva, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes cuando ven este título, propagación dinámica, redes sociales, felicidad, ahí hay tres conceptos que juntos suenan, eh, digamos, poéticos, ¿no? Eh, pero lo que hay detrás de este estudio es una metodología muy rigurosa, datos duros y una conclusión que nos puede hasta incomodar, ¿no? Porque la felicidad, ojo con esto, la felicidad no es tuya. O sea, no es que Jimson dice, yo estoy feliz. O sea, al menos no es solo tuya. Es que es también de las personas que te rodean. Sí, por eso es que les decía, le hago ese spoiler, pero la idea es entender que no es que tú amaneciste feliz porque sí, ¿viste? El triunfo del Ecuador, ¿no? Es decir, todo también depende de las personas que te rodean y de las personas que rodean a esas personas y de las personas que se rodean entre ellas, ¿no es cierto? Es decir, varios círculos. Lo del triunfo de Ecuador es el mejor ejemplo de esto. ¿Por
porque aunque no te guste el fútbol, te contagias alegría, ¿no es cierto? Hay un, entonces yo le denomino la felicidad de los 3 grados, ¿no? Pero vamos a ir despacito allá. Entonces, por ahora, quedémonos con la pregunta central. Si la felicidad se propaga como un contagio social, imagínate eso, Jameson. O sea, ahorita todo el mundo está contagiado con la efervescencia de que ganó Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, imagínate como un virus, como el sarampión, como el COVID, se contagia, se propaga. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente cuando construimos una narrativa de nosotros mismos en las redes sociales? ¿Estamos comunicando o estamos, en términos de salud pública, inoculando, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso un poco. Em, Les decía que eh, la muestra de 20 años son de 4.739 personas, imagínate, 4.739 personas. Un seguimiento que fue desde el año 1983 hasta el 2003. Cuando ven eso, lo primero que tienen que preguntarse como estudiantes de la carrera de comunicación es qué tipo de conocimiento produce una investigación a esa escala. O sea, 20 años de investigación. Y la respuesta es el tipo de conocimiento que hace muy difícil ignorar los resultados. Entonces, quiero que entiendan el contexto de dónde sale ese estudio. Eh, es decir, este estudio no fue diseñado para estudiar la felicidad, sino que fue diseñado para estudiar enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Entonces, empezó en 1948 con más de 5.000 personas. En el 1971 se incorporaron los hijos de esas personas y a mediados del 2000 se pusieron a revisar todos esos datos y se dieron cuenta que tenían en sus manos algo que nadie había explotado, es decir, una red social completa, ¿sí? Eh, con datos relacionales, reales, que fueron, digamos, constantemente hechas seguimiento. Eso no era Twitter, eso no era Facebook, eso no era WhatsApp, era una red social, digamos, real. Eran personas con nombres, con direcciones, con empleos, con relaciones familiares, con amistades, con hijos, ¿sí? Y todo eso estaba documentado. Entonces, una red de 12.000 individuos con 53.000 lazos sociales observados. Y la pregunta que ellos se hicieron fue una pregunta súper simple. Tú imagínate, Ana María, una pregunta tan simple como ¿puede la felicidad propagarse persona a persona? Imagínate preguntarse eso. ¿Crees que la felicidad es contagiosa? Entonces, nos detenemos un momento con esa pregunta, ¿no? Porque parecería obvia, ¿no? Claro que nos afecta a las personas felices, dirán ustedes, obvias. Obviamente, si mi mamá está triste, yo me pongo triste. O sea, ¿qué hicieron 20 años estos manes? Si estoy con gente que se ríe, yo también me río. Si están festejando el gol de Ecuador, yo también festejo. Claro, eso lo sabemos todos. Pero lo que estos investigadores hicieron fue demostrar que ese efecto es medible y que tiene una dirección, que tiene una magnitud y que se extiende mucho más del contacto directo. ¿Viste? Y eso no lo sabe cualquiera. Eso lo demuestra la ciencia con datos 20 años. ¿Y por qué nos importa esto en una clase sobre narrativas digitales? Porque vivimos en un momento en que las redes sociales ya no son solo físicas, sino son también digitales. Son los grupos de WhatsApp, son los grupos de Discord, son los feeds de Instagram, son los hilos o los videos, los trend topic de TikTok o de Twitter, ¿sí? Son los comentarios de YouTube incluso. Entonces la pregunta ya no es ¿puede la felicidad contagiarse de persona a persona? Sino la pregunta que yo les planteo es si puede propagarse la felicidad también a través de las narrativas que construimos de nosotros mismos en las plataformas digitales. Y si la respuesta es sí, entonces la autorrepresentación digital
no es inocente, ¿de acuerdo? Es decir, no es solo vanidad. No es que la Stephanie se pone feliz, se maquilla y dice voy a salir súper alegre porque ganó el Ecuador en TikTok. Es decir, no es solo comunicación, no es solo identidad ni vanidad. Es un acto que tiene consecuencias en el bienestar de las personas de tu red. Y eso es lo que hace que este estudio sea relevante para ustedes. Em, Y entonces tenemos cuatro elementos. Uno es la pregunta central, la metodología, las mediciones principales y el contexto. Y la vamos a trabajar, digamos, en orden, ¿no? Pero luego vamos a hacer esas conexiones que de una manera no esperamos generar esas conexiones, pero que la vamos a hacer. Entonces, la pregunta central es si puede la felicidad propagarse de persona a persona o contagiarse. Entonces, ¿se forman nichos de felicidad o no se forman nichos de felicidad dentro de las redes sociales? Entonces, la primera es sobre causalidad. La causa es que ganó el Ecuador. La segunda es sobre estructura. Y las dos son importantes para nosotros. La metodología que ya les mencioné, es decir, 4.739 personas, seguimiento longitudinal de 20 años, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero enfatizar aquí es el tipo de análisis, análisis de red social. Es decir, no es una encuesta como las que hice yo, no es un experimento de laboratorio, es el seguimiento de una red real, con lazos, con medida de campo. Eso es lo que le da mucho más robustez. Entonces, las mediciones principales fueron felicidad, medida con una escala validada de cuatro ítems. Ya vamos a ver cuáles son los ítems en detalle, pero adelanto que vienen eh, la escala de, por ejemplo, de presión, ¿sí? Y aquí hay algo que quiero que noten. Eh, Ellos midieron la felicidad con una escala diseñada originalmente para medir depresión. Lo que hicieron fue tomar el subcomponente de afecto positivo que está validado de manera independiente y eso tiene implicaciones metodológicas que vamos a verlo en la siguiente lámina. Y el contexto, según la Organización Mundial de la Salud, el contexto enfatiza la felicidad como componente de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es un acto decorativo, sino que ubica el estudio en un debate de política pública global. En otras palabras, la felicidad no es un lujo, ¿de acuerdo? Es decir, ser feliz no es un lujo, sino que es un derecho, por lo tanto es salud, ¿no? Y si la felicidad se propaga en redes, entonces las redes son infraestructura de salud pública, así de simple. Entonces, ahora, la conexión que yo quiero hacer es que ustedes están estudiando comunicación y en comunicación, en segundo semestre seguramente vieron a Jacobson, ¿no? Eh, y por supuesto en quinto vieron conmigo Pablo Freire. Y entonces hay una preocupación en la comunicación que es una constante por los efectos de los mensajes, ¿de acuerdo? La agenda settings, la espiral del silencio, es decir, por lo que hacen los mensajes en las personas que los reciben, por cómo el acto comunicativo transforma tanto al emisor como al receptor. Entonces, lo que este estudio introduce desde la epidemiología social es una idea que la teoría de la comunicación había intuido en algún momento, pero no tenía las herramientas para medirlo con precisión. Y es que los estados subjetivos no solo son mensajes, sino que además que circulan por las redes, son, digamos, mensajes, digamos, la subjetividad tuya son mensajes que van a circular por las redes. Es decir, que la felicidad no es solo un contenido, digamos, decorativo, comunicativo, sino un estado que se transfiere. Entonces, ¿qué pasa cuando
un influencer construye una narrativa, aquí es donde ya se pone ya power. ¿Qué pasa cuando un influencer, cualquiera que sea de los que a ustedes les gusta seguir, digamos, o tienen seguidores, construye una narrativa de vida perfecta, ¿no? De carros de lujo, de collares, de anillos, de relojes, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien publica constantemente estados de eh, una narrativa de vida perfecta? O al revés, ¿qué pasa cuando alguien publica constantemente estados de angustia en sus redes? ¿Qué pasa cuando un medio digital acumula contenido emocional negativo, es decir, se vuelve sensacionalista? Entonces, esas preguntas tienen ahora una base empírica que hace que lo veamos de una perspectiva mucho más urgente. Entonces, ahí hay un detalle, yo diría metodológico, que me parece importante mencionar antes de pasar a la siguiente lámina, y es que estos investigadores tuvieron que resolver un problema clásico en ciencias sociales, y es distinguir entre eh, homofilia y contagio, ¿sí? La homofilia significa amor a lo similar, es decir, nosotros tendemos a juntarnos con personas parecidas a nosotros, ¿de acuerdo? A mí me encanta una frase de un profesor que me decía, eh, los amorosos se juntan con los amorosos, los que les gusta el fútbol con los que les gusta el fútbol, los estudiosos con los que les gusta estudiar y así sucesivamente. Entonces, eso es homofilia, ¿no? Tendremos a juntarnos con personas parecidas a nosotros. Si yo soy feliz, probablemente mis amigos también lo sean. No porque me contagiaron, sino porque yo elegí amigos que se parecen a mí, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber cuál de los dos fenómenos está ocurriendo? La respuesta, es decir, cuando tú te preguntas, a ver, eh, ¿me contagiaron de felicidad mis amigos o yo decidí elegir amigos que sean felices igual que yo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál de los dos fenómenos está ocurriendo, digamos, ocurriendo? Y eso se da a través de esta investigación que es de manera longitudinal. Se midieron primero se midieron primero, por ejemplo, a los alters y después a los egos y controlaron, eh, digamos, la felicidad de manera previa. Y así generaron un proceso de aislamiento y vieron el efecto que se genera. Entonces, eso, digamos, es lo que hicieron ellos para un poco identificar, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles fueron los hallazgos de este estudio? Esta, en esta lámina, que es la que más me interesa que trabajen ustedes, porque aquí es donde los datos se vuelven, digamos, más contraintuitivos. Hay tres hallazgos. Un poco los leo y voy analizando. Primero, son los clústeres visibles, ¿no? Grupos de personas felices e infelices son visibles en la red con relaciones que se extienden hasta 3 grados de separación, ¿sí? Eso significa, mi amigo, es decir, que yo, mi amigo, el amigo de mi amigo y el amigo de mi amigo, ¿sí? Son 3 grados. Yo, mi amigo, el amigo de mi amigo y el amigo del amigo de mi amigo. Entonces, una persona, la última, yo probablemente no la conozca, pero tiene efecto estadísticamente medible en la probabilidad de ser feliz. Piensen en eso en un momento, por ejemplo, una persona a 3 grados de distancia del salto de la red, alguien que nunca has visto, cuyos posts de redes sociales nunca has leído y a quien ni siquiera sabes que existe, tiene un efecto en tu bienestar o en mi bienestar también, ¿sí? Eso
es los clústeres visibles. Entonces, claro, esa quinta persona, si está triste, me afecta aunque yo no la conozca, aunque no la vea, aunque ni siquiera le tenga agregada ni nada. Me afecta. ¿Por qué? Porque es amiga de un amigo de un amigo de un amigo. Sí, y esto es súper fácil de, digamos, darnos cuenta. Cuando hacen las rifas solidarias, los hornados solidarios de alguien que no conoces, pero que llegó a ti porque el cuarto o el quinto es amigo de esa persona que le pasó algo. Y entonces empieza a rebotar hasta la primera persona, que eres tú, para que colabores con una rifa solidaria o un hornado solidario de alguien que tuvo un accidente, ¿sí? O alguien que pasó algo, ¿de acuerdo? Entonces, te afecta porque si estabas súper feliz, te afecta esa quinta persona porque llega en algún momento. Bueno, ya vamos a ir viendo eso. Segundo es la posición en la red. Las personas rodeadas de muchas personas felices y aquellas centrales en la red tienen mayor probabilidad de ser felices en el futuro. Entonces, aquí entra el concepto de centralidad, que vamos a ver en detalle más adelante, pero lo que quiero que noten ahora es que no es solo con quién te relacionas, sino dónde estás ubicado en la estructura de la red, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, si estás en el centro o en la periferia. Si estás en la periferia o estás en el centro, ahí hay una influencia que produce resultados diferentes en términos de bienestar. Y un tercer punto, y este es el más importante metodológicamente, es la propagación real. Los modelos estadísticos longitudinales nos sugieren que los clústeres de felicidad resultan de la propagación de la felicidad, no solo de la tendencia a asociarse con personas similares. Y aquí está la respuesta al problema de la homofilia que les mencioné arriba. Es decir, no es solo que los felices se juntan entre ellos, es que la felicidad se mueve a través de los lazos existentes. Entonces, conectemos esto con lo que ustedes y nosotros hemos estudiado, ¿no? En el curso sobre las narrativas digitales. Cuando hablamos de autorrepresentación en entornos digitales, estamos hablando de cómo las personas construyen versiones de sí mismas para audiencias específicas. En el compendio tienen ustedes un autor que se llama Goldman. Él eso lo llamó presentación del yo, es decir, el performarse identitariamente. Y otros autores lo fueron actualizando para el contexto de las redes sociales, ¿no? Que le denominan el yo en la red. Pero lo que este estudio agrega es una dimensión que eh, estos, estos autores del compendio no lograron medir. Por ejemplo, la performance no es solo la construcción simbólica, sino que es también la emisión emocional. Cuando alguien construye una narrativa de bienestar en TikTok, en Instagram, no está solo proyectando una imagen, está potencialmente transfiriendo un estado afectivo a su red. Y ese estado viaja de manera simultánea en 3 grados. Entonces eso tiene implicaciones éticas que son incómodas, porque si la felicidad se propaga, la infelicidad también. Si el miedo se propaga, el miedo se propaga, digamos, si la felicidad se propaga, el miedo también, ¿no? También, y la infelicidad también. En un país como este que hay robos en cada esquina, también se propaga eso. Y las plataformas digitales optimizan para que el denominado engagement eh, eh, funcione no para el bienestar, sino para precisamente construir eso, ¿no? Es decir, el contenido que genera más reacciones no necesariamente es el que promueve estados afectivos positivos. El estudio de Facebook de 2014, donde manipularon el feed de 700.000 usuarios,
para ver si el contagio emocional funcionaba en línea, demostró que sí, efectivamente funciona, que ver más contenido positivo aumentaba las publicaciones positivas y que ver más contenido negativo aumentaba las publicaciones negativas. Entonces, el contagio emocional digital existe y es real y está comprobado. ¿Qué hace esto con la idea de la autonomía narrativa? Si yo construyo mi narrativa de vida en las redes sociales, eh, ¿cuánto de esa narrativa es genuina, es mía, y cuánto es el resultado de la carga emocional de mi red? Por ejemplo, la celebración de que Ecuador ganó hoy día, probablemente el 10% sea mía y todo lo demás pertenezca al estado emocional de la red a donde yo estoy perteneciendo, ¿no? Entonces, esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero es la pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente. Ahora, ¿cuál es el impacto por tipo de relación? Aquí hay cuatro números: 25, 8, 14 y 34. Amigos cercanos, cónyuges, hermanos, vecinos. Vamos uno por uno, ¿ya? Em, segundo, segundito. Sí, ¿cómo se llama? Están transmitiendo el decreto ejecutivo del presidente que ha declarado feriado. ¿Les llegó ya? No, no les ha llegado. Buenas noches, profe. Sí, ya llegó el decreto. Sí, ¿cuál número es? ¿Perdón, me dijo algo? ¿Cuál es el número? El número del decreto en sí es el decreto número 431. Ujú. Sí, De ¿verdad? acuerdo. Ajá. Ahorita estoy viendo, justamente. A ver, sigamos. Ok. ¿Cómo se divide estos números que vemos aquí? Esta es la parte más chévere. El 25% es para amigos cercanos, es decir, un amigo que vive digamos, a menos de una milla, ¿no? 5 kilómetros. Em, no, 1,5 kilómetros en realidad es. Y que se vuelve feliz. Es decir, un amigo que vive cerca se vuelve feliz y aumenta la probabilidad de que yo también sea feliz en un 25%. El intervalo de confianza del 95% va del 1 al 57, es decir, es un rango amplio, pero el efecto es real y estadísticamente significativo. Ahora, el 8%, cuando ustedes ven en la pantalla el 8%, que es para cónyuges, ese es el número que más
a mí personalmente me llama la atención porque es el más bajo de los cuatro. Es decir, las personas con quien yo convivo, con quien yo comparto la mesa, el baño, la cama, la sala, tiene menos efecto en mi felicidad que mi vecino de al lado. Imagínate eso. Entonces, ¿cómo se explica eso? Entonces, los investigadores tienen una hipótesis. Es decir, los cónyuges comparten las mismas circunstancias de vida. Por lo tanto, si algo malo le pasa a uno, probablemente le afecta también al otro. Dicho de otra manera, si estás en el desempleo, la otra persona se va a poner triste, ¿no? O si te pasó algo, mm, te fue mal en una calificación y estás triste, toda tu familia cercana se va a poner triste porque no le digan nada, está un poco mal, perdió el semestre, ¿sí? Eh, Quizás es un mal ejemplo, pero no van a perder tampoco el semestre, pero es eso, ¿no? Entonces, em, si algo malo le pasa, si algo malo les pasa, nos pasa, la persona que convive con nosotros, con ustedes, probablemente se ve afectado, ¿de acuerdo? Porque viven en el mismo hogar, en el mismo techo, con las mismas finanzas, los mismos problemas. Entonces hay menos independencia de causa. Por eso es causal. El contagio emocional funciona mejor cuando las circunstancias son independientes. Por eso es que gritas gol y te abrazas con el desconocido de al lado. No sabes que está pasando por problemas o que no tiene que comer en la casa. Pero en esa catarsis todo el mundo está celebrando el gol. ¿De acuerdo? Entonces la teoría parece que está tomando fuerza, más interesante. Y un 14% para hermanos que viven a menos de 1,5 kilómetros. Y es interesante porque la relación biológica más cercana después de los hijos produce un efecto menor que los amigos. Entonces lo que cuenta no es el vínculo genético, sino es la proximidad física y la calidad del lazo afectivo. ¿Viste? Y el 34% para vecinos o personas que estén cerca, contiguos, ¿no? Es decir, adosados. Este es el número más sorprendente porque la persona de al lado tiene más efecto en mi felicidad que mi propio cónyuge. Y la explicación es la misma, es decir, la independencia de circunstancias más la proximidad física. Es decir, esa persona no comparte tus finanzas, no comparte tus deudas, no sabe tus problemas, no sabe si puertas adentro tendrás que comer, pero sí comparte el espacio físico cotidiano, ¿de acuerdo? Y al final tenemos dos datos que completan el cuadro. El efecto disminuye con el tiempo y la separación geográfica. Y no solo se observan efectos entre compañeros de trabajo, sino este último punto es clave porque, y ahí me detengo un rato, porque los compañeros de trabajo no tienen efecto. Entonces, claro, dices, pero ¿por qué no tienen efecto? Si paso 10 horas en el trabajo, ¿cómo no va a tener efecto? Entonces, la hipótesis más sólida tiene que ver con la naturaleza del lazo. Entonces, las relaciones laborales son instrumentales. ¿Qué quiere decir eso? Que están mediadas por jerarquías, por intereses, por un performance profesional. Entonces, no existe, digamos, un lazo propio, legítimo, original, y por lo tanto no hay la misma permeabilidad emocional que en las relaciones personales elegidas, ¿sí? Entonces, el lazo afectivo voluntario es el conductor del contagio, no el lazo obligado. Dicho de otra manera, cuando te dicen hay una mañana deportiva en la empresa, eso es obligado. Entonces ese lazo no es voluntario, por lo tanto no es sujeto de contagio. Ahora, llevémoslo al contexto digital. En las redes sociales hay distintos tipos de conexiones. Hay eh, eh, seguidores, ¿no?
que, digamos, tienes muchos seguidores, sí, seguidores, ¿no? Eh, pero esos seguidores a veces no te dan reciprocidad. Hay contactos de trabajo, por ejemplo, en LinkedIn. Hay amigos cercanos en grupos privados de WhatsApp también. Hay comunidades en WhatsApp, en LinkedIn, en Discord, en Telegram. Hay comunidades de interés en foros o en Facebook también. Esos grupos hay grupos de toda cosa ahí. Entonces, la pregunta que surge de estos datos es, ¿todos estos lazos tienen el mismo peso en el contagio emocional o no? Entonces, la respuesta probablemente es no, porque los lazos fuertes, los vínculos elegidos, los vínculos que además son recíprocos, son los conductores más eficientes de la felicidad. Y eso tiene consecuencias directas para cómo entendemos la autorrepresentación en las redes. Entonces nosotros no estamos construyendo narrativas para una audiencia homogénea, ojo con eso, sino que estamos construyendo narrativas que tendrán efectos diferenciales según el tipo de lazo que nos une con cada receptor. En otras palabras, la Natasha mm, le cuenta a un grupo cerrado de amigas una cosa y tiene un peso diferente a lo que publica abiertamente, eh, de manera, digamos, por afirmar, pública, no segmentada, en su perfil de Instagram. ¿De acuerdo? Entonces, eso conecta directamente con la noción de audiencia imaginada. ¿Por qué? Porque digamos, la audiencia imaginada es el tema central en los estudios de la autorrepresentación digital. Hay autores que hablan de cómo los usuarios de redes sociales construyen en su mente una imagen de quienes los están leyendo. Tanto es así que, y seguro les ha pasado, tanto es así que a veces publicas algo con el objetivo de que tus seguidores, o sea, sabes que tus seguidores van a leerlo y van a tener esa reacción. Y entonces ajustas tu performance digital a tu audiencia imaginada, ¿no es cierto? Entonces lo que este estudio agrega es que esa audiencia no es solo receptora de información, sino que es también afectada emocionalmente de maneras que dependen del tipo de lazo que tú construiste. Entonces la narrativa que construye no solo te define a ti, sino que define también, en alguna medida, el estado afectivo de toda tu red. ¿De acuerdo? Eso lo vemos constantemente en los History Days de los TikTokers, ¿no? Ok. Mm, mm, neta. Se agitó el avispero con esto del feriado. Todo el mundo está pidiendo el decreto. Es una locura. En esta lámina la idea es entender la arquitectura del estudio porque entendiendo esa arquitectura vemos cómo es posible encontrar todos esos hallazgos que nosotros ahorita estamos discutiendo. Ellos hacen ese estudio, o el estudio del corazón, les decía, ¿no? Entonces tiene una historia larguísima que les resumí arriba, pero
Les decía que arrancaba en 1948 con 5.000 personas, poco más, y, eh, y fue creciendo. El objetivo. El objetivo original era una perspectiva epidemiológica, es decir, entender los factores del riesgo cardiovascular. Es decir, no es que ellos dijeron vamos a entender las redes sociales o vamos a entender la felicidad, ¿no? Tampoco la comunicación, sino ellos pensaron en temas medicinales del corazón. En 1971 incorporan a esa corte descendientes, es decir, 5.124 hijos e hijas de los participantes originales. Y una de las características del diseño es que pedían a los participantes que nombraran a las personas cercanas como contactos de seguimiento para poder localizarlos si se mudaban de casa. Esos contactos nominados eran en su mayoría familiares y amigos, ¿ya? Y evidentemente ellos no sabían, solo eran contactos. Estaban construyendo ahí la documentación de una red social durante décadas. Entonces los investigadores llegaron a esos datos eh, en el 2000, me parece que es, y encontraron unas cosas interesantes. Por ejemplo, una red completa de 12.000 individuos conectados, imagínense más de 12.000 personas conectadas, con 53.000 lazos sociales documentados. Yo, por ejemplo, cuando hablo de este texto, me imagino, de hecho en el texto está em, el mapa de grafo que es de dispersión, cómo se generan los lazos, ¿no? Entonces, eso no es una muestra, sino que es una red casi completa. Y ellos tenían los datos demográficos, por ejemplo, 53% de mujeres, edad promedio 38 años, educación promedio de 1,6 años de universidad. El seguimiento relevante para el análisis de la felicidad se fue haciendo a partir del 83 al 2003. Entonces, ahora, claro, probablemente el Jameson diga ya, pero ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando hoy hablamos de análisis de redes sociales, lo que tenemos en la mayoría de los casos son datos transversales, es decir, una foto en un momento determinado con un número indeterminado de me gustas, comentarios, reacciones. Entonces sabemos quién sigue a quién en Twitter hoy, pero no sabemos cómo evolucionó esa red en el tiempo. Y no podemos hacer una afirmación causal con datos de el momento, es decir, del trend topic, si quieren traducción. Entonces, eh, Feynman resuelve ese problema con 20 años de seguimiento longitudinal. Y eso permite controlar digamos, por el número de personas, permite controlar la felicidad previa, por las circunstancias compartidas, por la homofilia y aislar el efecto causal del contagio. Para sus proyectos, por ejemplo, de la sumativa 2, yo les invito a pensar en esto. Cuando analizan a un periodista o comunicador, eh, ustedes están haciendo un análisis transversal. Es decir, están tomando una foto, eso tiene un valor, pero, o una captura, pero tiene límites. Lo que no pueden hacer es afirmar con certeza que tal o cual comportamiento en las redes sociales causa tal o cual efecto en la audiencia, porque no tiene el seguimiento longitudinal que necesitan para demostrarlo. ¿De acuerdo? Pueden sugerirlo, por supuesto, pueden construir una hipótesis, pero tienen que ser cuidadosos con el lenguaje causal. Eso es rigor metodológico, eso lo van a ver ustedes en noveno semestre.
en plan de tesis. Yo probablemente no les dé plan de tesis, les dé dirección de comunicación, pero igual se encuentra. Y vinculación con la sociedad también. Eso es rigor metodológico y los diferencia como investigadores. Entonces hay algo más que a mí me parece importante destacar, y es que el estudio es anterior a las redes sociales. No, claro, si estamos viendo las fechas, decimos, pero ¿cómo hablamos de redes sociales si en ese tiempo no existían redes sociales? Los datos terminan en el 2003. Imagínate, en el 2003. Facebook se fundó en el 2004, Twitter en el 2006, Instagram en el 2010. Es decir, todo lo que estos autores demostraron sobre la propagación de emociones lo demostraron en redes físicas, cara a cara, con contacto presencial. Entonces, la pregunta que queda abierta y que la investigación posterior en comunicación digital ha comenzado a explorar es si esos mecanismos operan de la misma manera en los entornos digitales. La evidencia que nos dan sugiere que sí, con matices, pero sí. Pero es un campo que todavía se está construyendo y se construye desde una perspectiva empírica, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de conexiones sociales? Esta lámina clasifica los lazos sociales que el estudio midió. Cuatro categorías. Relaciones familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo. Y entonces los porcentajes de cobertura eh, en la muestra nos vamos a dar cuenta que son como reveladores. ¿Por qué? Porque las relaciones familiares tienen el 83%, ¿sí? Y ahí está, en ese 83% los cónyuges observados directamente. 87% de los participantes, como hermanos, hermanas, primos, primas, tenían al menos uno en el estudio. Entonces, eh, la información completa sobre los parientes de primer orden también entraba en eso. Entonces, esto es muy bueno metodológicamente porque no están infiriendo las relaciones, las están midiendo a partir de los datos que tienen. A las amistades les dan 45% de los participantes en términos de amistad están conectados y 3.600 amistades únicas fueron observadas. Entonces ahí hay un detalle técnico que a mí me parece importante destacar y es que las nominaciones son direccionales. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cuando Jameson nombra a María como su amiga, eso no implica automáticamente que María puede nominar a Jameson como su amigo. Y eso permite estudiar tres tipos de amistad. Las que el ego percibe, las que el alter percibe y las mutuas, ¿no? ¿Cuál de los tres tipos tiene mayor efecto en el contagio? Los resultados muestran que las relaciones mutuas tienen el efecto más fuerte. Entonces, claro, el lazo recíproco mutuo es el lazo afectivo mucho más sólido siempre. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos trasladamos a el entorno digital en las plataformas actuales, ¿cómo clasificaríamos los lazos? Hay seguidores, hay seguidos, hay conexiones mutuas, hay grupos cerrados, hay comunidades temáticas, hay contactos de trabajo, hay trolls, hay haters. Es decir, no todos esos lazos son igual, no todos conducen las emociones de la misma manera ni con la misma intensidad. Entonces, esa clasificación importa para nosotros entender la autorrepresentación que nosotros nos hacemos en las redes sociales. Cuando ustedes como comunicadores digitales construyen su presencia en línea,
están gestionando simultáneamente múltiples tipos de lazos con múltiples tipos de efectos potenciales. No es lo mismo publicar algo que verán tus 12 amigos cercanos en una red privada o en tu grupo de WhatsApp que publicar algo que van a ver 20.000 seguidores con quienes el lazo es asimétrico y además unidireccional. Y hay otra dimensión que quiero agregar. En las redes sociales digitales, el algoritmo interfiere con la naturaleza del lazo. Eh, Perdón un segundo que acaban de escribir ya de coordinación precisamente por el tema. Mañana no habrá clases, creo. A ver, déjenme ver un segundito. A la comunidad universitaria les voy a leer, mejor les voy a compartir, les voy a leer el comunicado, ¿ya? Acaba de llegar y seguramente nos toca socializar. Ok. Dice. La Universidad Central del Ecuador, en el ejercicio de su autonomía y acogiéndose al Decreto Ejecutivo 431 emitido por la Presidencia de la República del Ecuador el 25 de junio de 2026, mediante el cual se dispone la suspensión de la jornada de trabajo para el viernes 26 de junio de 2026, con carácter no recuperable, informa a la comunidad universitaria que el viernes 26 de junio de 2026 se suspenden las actividades académicas y administrativas para el personal sujeto a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP y el Código de Trabajo. El personal que mantenga horas por devengar podrá ejecutarlo en la jornada del día de mañana, previo registro en talento humano y coordinación con sus jefes inmediatos. Listo, chicos, mañana no tienen clases. ¿Qué pasó? No van a decir nada. Pues mañana tenemos clases, pues. Es que la sorpresa, profe. Uno queda sorprendido, boquiabierto, todo. Ok. Sigamos. Les iba a enviar a ustedes, supongo, ¿no? Para que tengan esto. Etnografía. Etnografía virtual. ¿Me confirman si les llegó, por favor? Bueno, a ver, les escucho. Pausa activa. Eh, Opinen. ¿El triunfo se mereció feriado? Yo creo que no, profe.
Yo creo que es algo exagerado. Ujú. Ujú, Creo que a lo mejor, en el supuesto remoto caso, si ganáramos el mundial, a lo mejor, pero ujú, tampoco creo que se aplicaría. No tiene nada que ver una cosa con la otra, la verdad. ujú. ¿Quién más opina? Yo también opino lo mismo, profe, porque eso fue, como se dice, un golpe de suerte nomás. O sea, no se le ve el caso perder clases por la nada. Ujú. ¿Qué dices tú, Ana María? Pues a mí me dejó sorprendida porque mm, no lo negaré, a todos nos sorprendió todo esto del juego porque sí, bueno, hubo otra estrategia en el juego, pero dar un feriado, un día de feriado para un partido, o sea, sí, no, se salvó, no salieron eliminados, pero mm, como que la balanza está ahí, como que al menos yo me quedé sorprendida porque si bien no hay clases, igual tenemos otras obligaciones. Por mi parte, igual me toca trabajar, pero igual, o sea, en esa situación am, me deja esa sorpresa y quizás también lo que mencionan mis compañeras. Ujú. Ah, mm, Sandra, te escuchamos, Alejandra. Buenas noches. Y estamos atentos. Sobre lo que se mencionaba, pues, creo yo que como me antes por la cual el presidente debería preocupar cosas importantes en Estados Unidos y otra vez podemos decir que fue a ver el partido de fútbol utilizando como tapadera diciendo que iba a hacer otras cosas que le iban a convenir al país. Entonces, creo yo que un partido de fútbol no merecía tener un feriado porque a todos nos cambian las cosas. Por ejemplo, yo tenía un horario establecido que hasta me perjudicó ese horario nuevo que nos colocaron. Correcto. José, Sí, ¿cómo está, profe? Buenas noches. Bueno, mi opinión es bastante eh, contraria a lo que decretó el presidente, porque me hace mucho el recuerdo cuando era tiempos de Lucio, en donde Ecuador creo que pasó el mundial y de una dio feriado, creo una semana, algo así, me acuerdo. Entonces yo lo veo bastante innecesario por bastantes factores. Hay cosas más importantes que tiene que tomar en cuenta siendo presidente de un país. También tomando en cuenta lo personal, yo también tengo que ir a trabajar mañana. Y de hecho la clase de mañana para mí, en lo personal, era bastante importante porque yo me estoy enfocando bastante en hacer el documental del proyecto, entonces a mí me iba a ayudar bastante la clase de mañana y ahora ya no. Entonces, hay bastantes cosas. Yo estoy bastante en contra de lo que ha hecho el presidente. sí es José, en eso también suscribo perfectamente. Ok, tenías ¿cómo es? Con el profe, ¿mañana tenían con qué profe? Con el profe que se fue, Salas, el Salas. profe Salas. Ujú. Ok, y justo con el profe que menos han tenido. Ujú. Ok, bueno. Em, ok, a ver, sigamos.
Qué coincidencia que haya sido este tema justo en lo que ganó Ecuador. ¿Cómo se mide la felicidad? Por goles. Esa es una pregunta que parece filosófica, pero que en este estudio tiene una respuesta técnica metodológica precisa. La escala utilizada es un subcomponente eh, que es la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, con 4 ítems, y todos en primera persona, todos referidos digamos, a su semana anterior de cómo estuvo, es decir, cómo estuviste esperanzado en el futuro. ¿Fuiste feliz? ¿Disfrutaste la vida? ¿Sentiste que era tan bueno con otras personas? Entonces, cada ítem responde con una frecuencia, eh, raramente o nunca, algunas veces, frecuentemente o casi siempre. Y el subcomponente de afecto positivo está validado como un instrumento independiente para medir bienestar subjetivo y se ha considerado intercambiable con escalas diseñadas específicamente para medir la felicidad. Entonces, los resultados de prevalecencia son que el 61% de felicidad, eh, cuando hacen digamos, cuando fueron evaluados, son aproximadamente del 6 y del 59% cuando están en esa evaluación, ¿no es cierto? Y la tasa de respuesta es del 98,8. Entonces, ese último número, 98,8, es un resultado súper favorable. En ciencias sociales, una tasa de respuesta superior al 80% y ya es buena, 98 es excepcional y habla de la solidez, digamos, de la robustez y la solidez del diseño metodológico. Entonces, si nosotros tenemos esos 4 índices, es decir, eh, y pensamos en qué nos pregunta, qué nos dicen esos ítems, por ejemplo, eres una persona feliz, eh, esos ítems no preguntan por la felicidad como un rasgo de la personalidad, es decir, ¿cómo te defines tú? Yo me defino una persona feliz, sino que preguntan por experiencias específicas en un periodo de tiempo específico, es decir, ¿en esta semana fuiste feliz? Sí, porque ganó la selección, ¿ya? Entonces, esas experiencias es una distinción clave. La felicidad ahí es un estado, no un atributo. No es una personalidad tuya, así como mi atributo es, mi característica es, no, soy súper feliz, sino que es algo que va fluctuando, algo que puede aumentar o disminuir en función de las condiciones de vida y también se incluye la composición emocional de tu red social. Ahora, ¿por qué importa esto para la comunicación digital y la etnografía? Porque las narrativas de la autorrepresentación en las redes sociales por lo general tienden a construir la felicidad como un atributo, no como un estado. Es decir, yo soy feliz, yo soy una persona feliz, dice, por ejemplo, un influencer, ¿no es cierto? Entonces, sube una foto en la playa y dice, yo soy feliz, ¿no? Eh, Pero no dice esa persona, esta semana me sentí esperanzado en que el Ecuador gane. Entonces la diferencia no es semántica, es ideológica. Es decir, construir la felicidad como un atributo permanente, como algo que se tiene o no se tiene. Y por lo tanto, eso produce comparación social, porque genera la sensación de que hay personas que son felices por naturaleza y otras que no. Unos nacen con estrella, otros estrellados. Y esa narrativa es irónicamente un factor de felicidad. No, se me olvidó. El cuarto ítem me parece especialmente a mí relevante porque yo sentí que era un atributo bueno. Es decir, te preguntan, ¿fuiste bueno con otras personas? Entonces ese es un ítem sobre la comparación social, sobre la autoevaluación relativa. Es, si es un ítem, es
digamos, parte de la medición de la felicidad. Entonces, la comparación social no es solo un efecto secundario del bienestar, sino que es constitutiva del bienestar mismo. Sentirme bien quiere decir sentirme comparable. Y las redes sociales son máquinas de comparación. Pues constantemente buscamos la validación a partir de las publicaciones que hacemos. Entonces esto crea una paradoja que nos invita a la reflexión. ¿Por qué? Porque si la felicidad se propaga y contribuye al bienestar de la red, pero la forma en que se presenta la felicidad en redes sociales genera comparación social negativa en términos de envidia o superación en términos de querer llegar a ser igual, entonces las plataformas digitales podrían estar aprovechando el mecanismo de contagio, pero de manera pervertida, si quieres verlo así. Es decir, contagian el deseo de la felicidad sin contagiar la felicidad en sí misma. Entonces, claro, tiene mucho sentido porque tú ves las publicaciones de gente que no conoces que está feliz, pero en lugar de contagiarte, vuelves a tu vida real y no es que estás feliz, sino que dices, yo quiero ser como esa persona, ¿viste? Entonces, eh, contagian el deseo de la felicidad, pero no contagian la misma felicidad. Yo quiero ser feliz como esa persona, ¿no? Entonces hay una aspiración a ese estado de felicidad. Me encanta este estudio, me encanta, definitivamente. Creo que debería sacarle más el jugo a este. Entonces, tenemos aquí una de las imágenes más icónicas de ese estudio y es el mapa de la red, ¿no? Esos círculos que vemos ahí, esos cuadrados, esto es lo que les decía, ¿no? Claro, se parece mucho a los estudios, ¿cómo se llaman? Estos estudios de los virus, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque es epidemiológico. Entonces, vemos ahí círculos, por ejemplo, si hacemos zoom, vamos a acercar a esto, ¿ya? Si te das cuenta que hay un cuadrado y aquí hay círculos, ¿no? Los círculos son para las mujeres, los cuadrados son para los hombres. Las líneas negras para los hermanos, los rojos para amigos y cónyuges, y el color de los nodos va de azul, ¿no? Menos felicidad, al amarillo, mayor felicidad. Entonces, si vemos, cuando vemos azul, vemos menos felicidad, y cuando vemos amarillo, vemos mayor felicidad. Entonces, lo primero que hay que observar es que los colores no están distribuidos al azar. Es decir, no hay un mosaico aleatorio de los nodos azules y amarillos, digamos, mezclados, sino que hay grupos, hay zonas, hay territorios. eh, en algunas partes de la red se concentran los nodos amarillos, en otras dominan los azules. Y esa distribución no es un tema del azar, sino la estructura de los lazos y de la propagación emocional a través de ellos. Entonces, estos clústeres de personas felices e infelices son significativamente muchos más grandes de lo esperado por la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que si nosotros tomamos los mismos nodos y los conectamos de manera aleatoria, los grupos de colores serían más pequeños y más dispersos. La estructura real de la red amplifica precisamente la agrupación emocional. Y hay algo más en esta imagen que nosotros deberíamos eh, hacerle más zoom. Y es que la red no es homogénea, ¿de acuerdo? Hay un núcleo central muy conectado y hay periferias con pocas conexiones. Vamos a buscar la periferia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, todos estos de acá. Eh, Hay nodos aislados, es decir, los que están en los extremos de los brazos, por ejemplo, que estoy mostrando ahora, tienden a ser más azules, ¿viste? Voy a hacer más zoom incluso. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, mm,
tienden a ser más azules, ¿no es cierto? Los vemos. Entonces, los nodos centrales rodeados de múltiples lazos tienden a ser más amarillos. Y eso ya anticipa el hallazgo sobre la centralidad que vamos a ver más adelante. Ahora, póngale en ojo a este contexto de las redes sociales. Eh, en la herramienta que yo les mostré hace se llama Gephi, que es el software estándar para visualización de redes, genera mapas de comunidades en Twitter, en Instagram, en Facebook. Entonces la estructura es eh, bastante similar a esta de los virus, ¿no? Entonces hay comunidades densas en el centro y periferias aisladas. Hay nodos con altísima conectividad y nodos con una sola conexión. Y si el hallazgo de este investigador, Feynman, se sostiene en el entorno digital, eso significa que la posición estructural en la red digital predice también el bienestar. Entonces, el acceso a redes densas no es equitativo. Depende siempre del capital social que exista previamente, del capital económico, del capital de género, de la etnia, del idioma. Entonces, las personas que ya tienen muchas conexiones tienden a acumular más, ¿de acuerdo? A eso le denominan el efecto Mateo en las redes. Al que tiene, se le dará más. Y si las conexiones producen bienestar, entonces la desigualdad en la estructura de la red es también una desigualdad en el acceso al bienestar. Cuando hablamos de autorrepresentación en las narrativas digitales, eso tiene una implicación bastante fuerte, porque no es solo lo que, digamos, lo que cuentas de ti mismo en la red social, lo que determina tu posición, sino es también tu posición previa en la red, lo que determina qué narrativas son posibles para ti. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, un estudiante o un comunicador de la ciudad de Quito con 5.000 seguidores tiene un margen de acción narrativa distinto a alguien con 50 seguidores. Y esa diferencia no es solo de escala, sino que es de estructura. Es de los clústeres que estamos hablando. Cómo pueden afectar y cuáles pueden afectar tu estructura. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos evaluación a las 8:40. Bien, vamos a tomar un receso de 7 minutos y entramos a la evaluación, ¿de acuerdo? Ok, nos vemos en 7 minutos.
Ok, ok. Estamos de regreso. Ya pueden añadir los otros dispositivos. Pueden abrir el software para que puedan dar la evaluación. Solo un dispositivo debe estar prendido el micrófono, no todos, no los dos para que genere eco, por favor. En 2 minutos iniciamos. Profe, no me aceptan en mi otro dispositivo, por fin. Claro, Madeleine. Buena suerte, ya empezó la evaluación.
pasamos, yo tengo que entrar en el primero. Bueno. Ay, no. ¿Usted cree que la imagen que le mandé, la de desaparecidos, sí aplique para el trabajo? Me da miedo, o sea, ahorita él está haciéndonos reunir, creo que el martes una reunión para hablar algunos puntos, organizar y demás sobre esto de la galería digital, de una galería digital, como me parece una idea chévere. Pero siento temor, no sé, será que mi pobre imagen sí compite, ni demuestra, si representa? O sea, a mí me encanta, de hecho, me gusta muchísimo. No quiero moverle ni saberle nada, porque va a perder la influencia que tiene. Y si me mandan a cosas, pues ya no voy a poder hacer otra cosa igual, porque me da ese presentimiento de que lo voy a sobrecargar o que lo voy a, no sé, ya un imposible. Me dan ganas de dejarla ahí, pero como está aquí, está ahí, que bueno, tenga que complicar el tiempo, tenga que competir, no más.
Una excelente noche, profe, gracias. Que pasen bien. Magister, yo tenía una pregunta, buenas noches. Claro que sí. No sé si tal vez tenga conocimiento de la beca PUSAI que está de esta de jóvenes, no sé qué. No. No, ¿Ti- bueno, le ti- quería ti- preguntar al respecto, ¿Tienes a la porque dijo, mano? no, que se podía aplicar de cualquier universidad o instituto, entonces quería saber cómo era eso. ¿Cómo se llama? A ver, ¿Son las becas del a ver, gobierno o son otras? me parece que es del CENESID, de la, claro, del CENESID. Ah, esto sí tengo información. A ver. Porque según estaba queriendo postular y decía que tocaba enviar un documento y en la universidad o el instituto se encargaba de firmar, pero no sabía cómo era eso. Ahorita te estoy viendo. Ya, Beca, muchas beca. gracias. Inscripción para acceder a las ¿Sabes cuándo salió eso, quizás? Ya está. Tengo entendido que es hasta el 29 lo que vale aplicar de ahí, El programa nacional de becas por parte del desde gobierno. el 4 de junio hasta. Tengo esto, te voy a mandar. A ver, reenviar, para que tenga. ¿Te llegó? No, ¿Serio? ¿Al mm, WhatsApp no te llegó? no. Chuta, aquí mandé. Ay, no, es verdad, no. Eh, ¿Me pones un WhatsAppito? Sí, eso estaba. Ya le escribí. Sí le llegó. Ahí escribí mal, creo también. No, no me llega nada. Ya, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, pues. Ahí te mandé. Claro, eso había estado leyendo y para la aplicación, por eso se necesitaba un formulario, no formulario, un documento y supuestamente ya tocaba enviar y la firma, porque toca subir solo un documento para validar de que se estaba estudiando. Mm, Pero puedes buscar en el Cenecit, verás. En el viceministerio, en el Ministerio de Educación, el Minidec se llamaba. Mm, porque sí estaba buscando el documento, pero eso quería saber de que sí estaban haciendo, porque también, no sé, yo estoy en un instituto por las mañanas y me dijeron que no se podía por ese lado. No, sí, te le tienes que poder aplicar. Revísate en el Minidec y ahí pues me vas contando más bien para ayudarte. Ya, muchas gracias, Magister. Que tenga Ya, una linda noche. igual.